Bueno, lo que estábamos esperando ya lo tenemos, está con nosotros Agustín Laje. Agustín, querido, te damos una muy cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, Jorge, gracias a vos por este diálogo. Vos sabés que yo te quiero mucho, así que para mí poder conversar, y cuando me invitás a tu programa, yo sé digamos, de forma anticipada que va a ser un gran gusto, así que gracias. Pasamos a la comparación del gobierno argentino y uruguayo. El presidente Lacalle se ha autodefinido como un liberal con conciencia social. En este último tiempo yo he estado descubriendo que hay muchas clases de liberales, ¿no? Sí. Que yo no entiendo mucho del liberalismo, soy sincero, pero he visto el de Milei, el de Gloria, el tuyo, el de mucha gente, que a veces hay diferencias fuertes, ¿no? Sí. ¿Cómo te suena ese término liberal con conciencia social? Bueno, a ver, liberal es un término demasiado complicado porque, como vos bien lo has dicho, involucra ideas que realmente son distintas, ¿no? Yo diría, liberal refiere a libertad. Aquel que se dice liberal es porque valora significativamente la libertad y piensa que la libertad debe estar en el eje de la articulación social y gubernamental. Es decir, un liberal en principio, ¿qué querría? Un gobierno que respete la libertad de las personas. El problema pasa a ser después para defender los derechos de los ciudadanos. Exactamente. No que se constituya en el intérprete, en el papá del ciudadano. Exactamente. El liberal dice, si el Estado tiene alguna función, esa función es la de proteger derechos individuales. Evitar que nos matemos, por ejemplo, evitar que nos robemos, por ejemplo, evitar que violentemos a los demás. Eso tiene que hacer el Estado. Y después, adicionalmente, podemos decir, bueno, el Estado tiene que prestar servicios de salud para gente que no puede pagar salud. Y a eso yo creo que es a lo que se refiere Lacalle Pou con liberal con conciencia social. Un liberal también puede decir, por ejemplo, el gobierno tiene que prestar educación a las personas que no pueden pagarse su educación. Eso yo creo que entraría dentro de lo que sería un liberal con conciencia social. Ahora bien, la palabra liberal... Dentro de esta pandemia, él ha tomado decisiones que lo definen como una persona con sensibilidad social frente a las decisiones muy diferentes que ha tomado el presidente Fernández en Argentina. Por ejemplo, Luis Lacalle Pou dijo, yo no puedo establecer un estado policíaco que obligue a la persona que tiene que ganarse el peso, el que tiene que salir a la calle cada día para poder comer o subsistir, no lo puedo ir a meter preso. Frente al gobierno, defininos un poquito cómo ves este gobierno y el otro. Claro, a ver, ahí has dado un punto muy bueno, porque el liberal, cuando habla de conciencia social, en todo caso está pensando en darle una caña de pescar a una persona que no tiene ni siquiera cómo sacar un pescado. Un socialista le quiere dar directamente el pescado robándoselo a otro que lo pescó anteriormente. Yo creo que esa imagen es la diferencia entre lo que es Uruguay y lo que es Argentina hoy. En Argentina hay un gobierno socialista populista y en Uruguay hay, bueno, voy a tomar las palabras de Lacalle Pou, hay un liberalismo con conciencia social. Ayuda a la gente que necesita, realmente la ayuda, pero sobre todo entiende que ayudar a la gente no es darle el pescado, sino darle la caña de pescar. Ayudarle a salir adelante. A salir adelante. Vos es consciente de que hay gente que no tiene para comer si no trabaja ese día, pues entonces que salga a trabajar. En Argentina, ¿qué diría? No, encerrate en tu casa, nosotros desde el Estado vamos a imprimir dinero, vamos a seguir generando inflación y te vamos a regalar 10.000 pesos y eso sí, votanos la próxima elección, ¿no? Esos son los dos modelos. Ahora, yo le he escuchado algo muy interesante a Lacalle Pou, que él le ha dicho, ¿ustedes qué esperan? Ustedes esperan, claro, porque si yo, dice Lacalle Pou, obligo a un confinamiento social,
quien lo violente va a tener que ir a la cárcel. Y vamos a tener que salir con las patrullas y con, no sé, los tanques militares, eventualmente, a buscar a esa gente que está violentando para poder sobrevivir, que está violentando la cuarentena, y vamos a tener que meterlos presos. ¿Ustedes van a venir conmigo a meter preso a esa gente? Fue buenísimo, digo, a mí me impactó que le dijera esto, porque en Argentina se hizo todo lo contrario. En Argentina apareció un soberbio por la televisión, que es el presidente de la Nación Argentina hoy en día, Alberto Fernández, dijo: todos los argentinos se meten en su casa, todos se recluyen, indefinido hasta que yo diga que ustedes pueden salir. Y quien salga, no me importa la causa, quien violente esta cuarentena, va a ir preso. Resultado, en Argentina ya tenemos gente muerta, digo, que ha sido asesinada por salir de su casa, por la policía, por ejemplo en Tucumán. Y hay otro tipo de resultado mucho más importante. En Argentina se ha infectado mucha más gente en términos porcentuales de la gente que se ha infectado en Uruguay. Yo acá tengo datos de ahora mismo, que los he buscado antes de tener este diálogo. Por ejemplo, a ver, en Uruguay hay 1096 casos. Hasta donde yo llegué a los datos, hay 1096 casos de enfermos de coronavirus. Hay 33 muertes en 3.5 millones de habitantes. En Argentina, con 40 millones de habitantes, tenemos más de 136.000 casos de enfermos y 2.490 muertos. Esto, si lo pasamos a tasas, significa que en Uruguay hay 0.9 muertos por cada 100.000 habitantes a causa del coronavirus, y en Argentina hay 6.2 muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, hay 6 veces más en Argentina de gente que ha perdido su vida en términos porcentuales que en Uruguay. En Uruguay. Y encima lo que se viene, bueno, vamos a ver los tests también, si te parece. En Uruguay se han realizado 83.000 tests de coronavirus. En Argentina se han realizado 495.000 tests, pero si lo pasamos a tasas, es decir, a considerarlo por la población, porque, insisto, Uruguay tiene 3.5 millones de habitantes y Argentina 40 millones, tenemos que en Uruguay se han realizado 2.371 tests por cada 100.000 habitantes y en Argentina 1.237 tests por cada 100.000 habitantes, con lo cual en Argentina se ha realizado la mitad de tests que se han realizado en Uruguay. Te pongo un dato más, la corrupción. En Argentina hemos vivido casos de corrupción, pero de lo más ridículos, de lo más pornográficos, te diría. Por ejemplo, se han robado plata con sobreprecios para fideos. Han dicho, vamos a regalarle al pueblo fideos. Y fueron a comprar fideos con sobreprecios para quedarse los políticos con sobreprecios. Lo mismo hicieron con el aceite. ¿Qué hicieron los políticos en Uruguay? Se recortaron el sueldo. Se recortaron, si mal no recuerdo, hasta un 20% del sueldo la propia clase política. Bueno, ¿no? ahí hay una diferencia importante en el modelo. En Argentina los empresarios son unos miserables y tienen que pagar este asunto. Y la calle en Uruguay dice, no, esta es la gente que nos va a sacar adelante cuando se termine este lío de la pandemia, esta es la gente que va a generar trabajo. No podemos castigarlos a ellos. El Estado tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, en Argentina se plantea aumentar la presión tributaria sobre los más pudientes, sobre los ricos, y en Uruguay el presidente Lacalle dice, no, nosotros, porque aquí hay un problema, que los políticos, como dice Milei, siguen cobrando tranquilamente todo, sin ningún problema, camine o no camine la economía, y Lacalle vio eso y dijo, no, nosotros tenemos que poner nuestro aporte. Y el aporte del Estado ha sido, además de los fondos del Estado, han sido fondos de los funcionarios del Estado. Y esto ha causado muy buena impresión, digamos, en la población. Mirá, lo que pasa es que el político, a diferencia del empresario, tiene una ventaja enorme, que es que no se puede fundir, no puede quebrar. ¿Cómo quiebra? ¿Vos qué estado has visto que ha quebrado? Claro, uno puede decir, bueno, está en default, bueno, está en números rojos, tiene déficit. Bueno, muy bien, pero ¿eso lo paga el político o lo paga la gente?
Claro. ¿Quién es el que quiebra? Cuando el Estado quiebra, ¿quién quiebra? ¿El político? No, el político no quiebra jamás. El que quiebra es el pueblo. Al que quiebran es al pueblo, porque el Estado no es otra cosa que una masa de dinero robada al pueblo. Eso es el Estado. Entonces, estás hablando en términos de Milei, ¿no? Bueno, sí, un poco. El Estado le roba al pueblo. Aún en el mejor caso. A ver, tampoco quiero pasarme de la raya, porque hay funciones del Estado que son importantes para que la gente no se robe entre sí. Es decir, tener policía, por ejemplo. Tener un sistema de justicia. Yo no soy anarquista como Javier. Yo creo en estados chicos, en estados mínimos. Entonces yo digo, bueno, el impuesto, la propia palabra te lo dice. Te lo impongo, porque no es voluntario. Lo tenés que poner a la fuerza. Esa es la fuerza. El impuesto es un acto de fuerza. Ahora, si ese acto de fuerza es mínimo, en el sentido de impuestos muy bajos, bueno, yo consiento un Estado mínimo que brinde seguridad a sus ciudadanos, que brinde un sistema de justicia, que brinde policía efectiva, que brinde... Garantice salud, exactamente. Entonces, digamos, yo no soy anarquista por ahí como Javier, sino que soy minarquista, o sea, un Estado mínimo. Pero vos fíjate que en Argentina es todo lo contrario. Mientras en Uruguay se está ayudando a que el pueblo salga adelante con la gente que realmente produce, porque es la gente que quiebra, ¿eh? Otra vez te digo, el Estado no quiebra. El Estado, si quiebra, se pone a imprimir dinero y te comió los impuestos, te comió los ahorros con inflación, te reventó la economía con inflación, o pide deuda y te endeuda a las generaciones venideras. Es perversa la política, es perversa. En cambio, lo que yo estoy viendo ahora en Uruguay es al revés, es una clase política que dice, oigan, nosotros nos recortamos el sueldo y hacemos el fondo del coronavirus, que es un fondo con dinero que pasa de nosotros los políticos a la gente que lo necesita. Ahora, vos fijate lo que se espera en Argentina económicamente. Con todo este cuento de la cuarentena, que hemos tenido más muertos proporcionalmente hablando que Uruguay, hemos tenido menos test que Uruguay, hemos tenido más enfermos proporcionalmente que Uruguay, y sin embargo estamos todos encerrados, bueno, están todos encerrados en Argentina, y vos mirá los daños a la economía que va a hacer. Acá tengo algunos números. Hablé hace un rato con Javier antes de esta charla y le dije, che, Javi, a ver, ¿cómo viene la economía? Y me mandó algunos datos que te los comparto en un segundo. Mirá, se viene una caída histórica. Los datos que tiene Javier, ¿no? Sí. De hecho, él... Es una computadora de datos. Es increíble, es el mejor economista que hay hoy en Argentina, y como es, bueno, muy políticamente incorrecto y él va contra los intereses de la clase política, él está dando una batalla cultural. Él no tiene lugar en la política porque cuando él suba a la política va a dinamitar todo lo que pueda dinamitar del Estado. Entonces, ¿quién lo va a poner ahí, no? Entonces, claro, Javier me manda algunos datos y la verdad yo los quiero compartir con vos porque muestran el fracaso argentino, porque si esto se trata de comparar dos modelos, Argentina y Uruguay, veamos también lo económico, que también es importante, pues la gente también se muere de hambre. La gente no solamente se muere de coronavirus, la gente también se puede morir de hambre, y de hecho hay gente que se muere de hambre en Argentina. En Argentina se viene una caída histórica del PBI de un 22% en este cuatrimestre de encierro. 22% de la caída del PBI es una caída histórica, con lo cual ha caído también la recaudación, es decir, el Estado está recaudando menos impuestos, pero encima está gastando más, recauda menos impuestos, pero gasta más. Por lo tanto, ¿qué tenés más? Déficit fiscal. Tenemos el déficit fiscal mayor de los últimos 30 años. No hay reservas, ni podemos pedir deudas, porque estamos en default. Entonces, ¿qué hacen nuestros políticos? Le dan a la maquinita de imprimir. Imprimen dinero, ¿y eso qué genera? Bueno, va a generar seguramente una hiperinflación. Entonces, en un contexto de post-pandemia, ¿qué va a pasar? Los países que han hecho las cosas bien, como Uruguay, van a tener un buen rebote. De hecho, Estados Unidos ya está teniendo un rebote, por ejemplo. Argentina va a ser de los países de América Latina que menos rebote
la pobreza va a llegar al 50% en Argentina en los próximos meses. O sea, hoy está en 35%, va a llegar a 50%. Se está estimando una pérdida de 1 millón de empleos. Argentina ha retrocedido al nivel de actividad económica de 16 años atrás. Hemos tenido de las mayores caídas económicas de toda América Latina y vamos a tener de los menores rebotes económicos, con lo cual viene un desastre. Argentina viene un desastre que es el desastre del socialismo populista, básicamente. Es un modelo que no funciona y seguimos insistiendo con ese modelo. Bueno, digamos, cierro la idea con una frase que me gusta, digamos, ¿no? Inteligente es la persona que aprende por la experiencia ajena. Mediocre es la persona que aprende por la experiencia propia. Y un imbécil es aquel que no aprende ni por la experiencia ajena ni por la experiencia propia. Eso es Argentina. Sí. Mándamelo escrito, por favor. Ok. Muy bueno.